yo descubrí una realidad que todavía nadie me puede explicar fundadamente dentro de la Franja de Gaza. Yo entré a uno de los barrios más cercanos al kibutz de Niroz, donde salieron los perpetuadores de la masacre de Niroz y de los secuestros, etcétera. Encontramos la identificación de una chica secuestrada, eh, diskits de un soldado, o sea, los dog tags de un soldado. Y en la mayoría de las casas donde encontramos misiles, encontramos armas, uniformes, banderas, etcétera, eran de Fatah, no eran de Hamas. Ven a Shugot, un podcast para leer entre líneas. Hola Mati, ¿cómo estás? Johnny, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, y hoy, bueno, muy bien acompañados. Así es, así es. Hoy tenemos un capítulo especial. El honor, el orgullo de estar compartiendo hoy pantalla con un amigo personal, Ariel Bodosaner, Ari Bodosaner, abogado, él es abogado, cientista político también. Como dicen allí en Chile, harta trayectoria, con una larga trayectoria comunitaria, con varios proyectos que él llevó adelante, entre ellos FEJLA, la Federación de Estudiantes Judíos de Latinoamérica. Corregime, ¿no, Ari? Vos fuiste Correcto, sí. el fundador ni más ni menos que de FEJLA, y también, ni más ni menos, combatiente de Tzal, del ejército de Israel, que estuvo en varias oportunidades combatiendo en la franja de Gaza a los terroristas de Hamas. Y hoy la idea era, un poco hablando con Johnny antes de comenzar el programa, era ¿qué pasó hoy, 5 de mayo de 2026? Nos enteramos que el sábado hubieron elecciones en Hamas, lo que significa que Hamas sigue controlando no solo gran parte del territorio de la Franja de Gaza, sino que sigue vivo después de las declaraciones de esta idea de eliminar a Hamas y demás. Entonces, un poco nuestro interés en este capítulo es ir yendo junto con vos, Ari, que nos cuentes qué fue lo que viste cuando entraste en la Franja de Gaza, qué es lo que pasa en la Franja de Gaza, porque nosotros todos analizamos desde afuera, pero qué mejor que contar con alguien que estuvo ahí, que vio lo que pasa y que quizás eso nos pueda ayudar a entender o no por qué jamás sigue hoy gobernando gran parte de la franja. Así que bueno, un gusto tenerte con nosotros, Ari. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, creo que es un tema complejo. No me va a atribuir que conozco toda la realidad de la Franja de Gaza por haber estado en algunas zonas unos cuantos meses, pero creo que sí tuve varios indicios que me permiten entender un poco o imaginar este desenlace. Eh, y básicamente es que, bueno, yo soy miembro de infantería, soy soldado regular, y tuve cierto trato lejano, distante con la población civil, pero muy limitado, afortunadamente, lo cual, ya que es una receta para el desastre, unir soldados con población civil, el ejército no está entrenado para hacerse cargo de población civil. O sea, no sé quiénes será eso, la policía militar, policía de frontera, etcétera, pero el ejército está entrenado, a mí me entrenaron para combatir. Entonces, todos los lugares donde yo estuve estaban evacuados de civiles, no habían civiles. Y por ende, en su gran mayoría tampoco había jamás. Habían, habían emboscadas, habían trampas, explosivos, cosas de esa naturaleza, pero jamás no rondaba por lo general no estaba presente, no tomaba posiciones en los lugares donde nosotros estábamos. Nosotros simplemente nos dedicamos a tomar control de esos lugares. Por razones operativas destruimos gran parte de la franja de Gaza. Yo creo que hubo un 70% de la franja, por lo menos todos los lugares donde yo estuve, están absolutamente destruidos para poder obtener esa ventaja operativa, ese control sobre el terreno dado los túneles, dado, etcétera, la complejidad del campo, el terreno, del conflicto que se vive ahí.
que la única forma de poder hacerte cargo de esa zona y de realmente tomar el control es aplanar y es realmente eh, es no dejar que exista ningún escondite ni ningún lugar donde te puedan tomar por sorpresa. Entonces, en gran parte de eso se deriva el trabajo de demolición eh, masiva que hizo el ejército. Pero con todo eso, habían todos estos barrios, y todos estos campamentos de refugiados donde el ejército no entra, donde está la población civil. Nosotros nos manteníamos alejados, donde los ataques, según la prensa, alguna vez atacamos objetivos particulares dentro de estos campos, pero el ejército no entraba, no hacía presencia dentro de ellos. Y dentro de esos lugares, claramente, el que mantenía el poder y mantenía el orden, hacía la función de policía de servicio público, era Hamas. Por una gran parte, haciéndose cargo de la distribución de la ayuda humanitaria, usándolo como moneda de cambio para seguir enriquecerse y seguir manteniendo control social. Y por otro lado, con el uso de la violencia, todavía son el monopolio de las armas, que más o menos lo que, como cientista político, podemos decir que es lo que define la fuerza estatal, es el monopolio de la fuerza, que es lo que siguen teniendo. Y lamentablemente no aceptaron desarmarse, siguen en posición las armas, están cómodamente camuflados, infiltrados dentro de la población civil, donde es muy difícil sacarlos y buscarlos. Y dentro de eso, de esos campos donde viven decenas de miles de personas, ellos todavía son los que están controlando la situación, lo cual era previsible porque el ejército no tenía mucho que hacer allá adentro. Ari, sacaste como muchos hilos que me parece interesante ir como desandando, desanudando, porque dijiste muchas cosas muy interesantes. Quiero que capaz que vayamos un poquito para atrás. Vos decías que tuviste muy pocos contactos con civiles en Gaza, y de hecho dijiste algo muy interesante. Yo por lo menos nunca había escuchado esto de primera persona, que fue que cuando vos entrabas a un lugar, como no había civiles, tampoco había jamás. Entonces, son dos preguntas las que te quiero hacer. La primera es, ¿cómo era la actividad, si es que sabés, de entrar a un lugar? O sea, ¿quién entraba primero y qué es lo que se hacía primero? Y punto número dos, me decías, o sea, por lo que decías, entiendo, alguna vez sí te encontraste con civiles. Quisiera saber un poco de ese encuentro, qué significó, qué fue, qué viste. ¿Qué viste a nivel, mira, me sirve que seas cientista político, ¿qué viste a nivel de orden, de reglas, de quién establecía las relaciones de poder? Esto es lo que quiero saber también, pero primero voy con lo otro, con esto que te preguntaba, ¿no? ¿Cómo era el tema de entrar a un lugar? ¿Qué se hacía con los civiles? ¿Quién se hacía cargo de ellos? ¿Y por qué jamás cuando ustedes entraban ya no estaba? Son preguntas muy interesantes, como decimos en Chile, muy al hueso, eh, muy incisivas en todos los temas. Bueno, depende mucho la incursión que uno lleva a cabo, quién es el que entra primero. Hay fuerzas especiales de Yalom, de ingenieros de combate que van viendo que las casas no estén minadas. Principalmente cuando uno entra primero, que me tocó hacerlo en ciertos barrios, de ser la primera fuerza de Tzal que entró. Básicamente el trabajo es ir tomando casa por casa, es ir revisando, avanzando casa por casa, e ir limpiándolas y asegurándose de que no haya jamás. Cuando digo que no hay civiles y no hay jamás, no es que no haya jamás em, en lo absoluto. Existe jamás, pero está como células terroristas insurgentes en túneles, en escondites, esperando emboscar al ejército en un lugar particular, en un atentado particular. Pero no está planteado, no está tomando posición del terreno para hacerse frente al ejército, para hacer frente al ejército uno a uno, cara a cara. Está en su rincón, en su túnel, esperando que el ejército pase y poder tener esta pequeña victoria táctica de matar unos cuantos soldados.
¿Ese otro jamás existe? ¿O tampoco? ¿A qué te refieres eso otro jamás? Ese, Si todavía ese, ese otro existe, jamás, el otro jamás que toma que se planta en el territorio, ¿es un jamás que existe, que está, o ese es el jamás más político? no, 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 en mi experiencia no hubo una posición ni u- jamás que tomara posiciones y por lo que y por mi experiencia en Líbano tampoco. De Hezbollah tampoco no entendieron que el método operandi el ejército de Israel es muy fuerte cuando combate, es mucho más débil en la defensa. Entonces, es mucho más, cuando entra con mucha fuerza, entra con mucho poder de fuego. Nosotros entramos al ir especialmente a áreas evacuadas que se evacúan de antemano, tenemos la garantía y la seguridad de que están vacías, de que no hay civiles, y podemos entrar con un poder de fuego devastador para asegurarnos de que no haya ningún tipo de resistencia en los lugares. Entiendo, quizás la pregunta que es interesante es, los que estamos desde afuera muchas veces veíamos, o sea, todo esto que vos decís, muchos combatientes, soldados que decían, entramos a lugares donde hay silencio, donde no hay combates directos, enfrentamientos directos con los Ujú. terroristas de Hamas, pero recordemos un poquito cuando nos íbamos a esos sábados de liberación de secuestrados, veíamos banderas de Hamas, camiones, terroristas totalmente de la cara tapada, armas, Armada, demostrando ¿no? control. Eso Uniforme, vos nunca lo viste. un único uniforme para todos, demostrando que eran parte de lo mismo Sí, también. no, Bien comidos. absolutamente surrealista a lo que nosotros vivíamos en Gaza. O sea, nada que ver. Esa gente no tengo idea dónde estaba. Yo creo que pasaba sus días durante con ropa civil entre la población o directamente escondido en un túnel. No, no, no habían brigadas de Hamas en Gaza circulando con esas armas tratando de combatir al ejército, ni nada por el estilo. Y ahí te hago la segunda pregunta, ¿no? Vos me decías, toda esta gente que aparecía con uniformes para entregar a los secuestrados, ustedes no los veían con uniformes, pero de repente podrían recibir, no sé, te pregunto, ¿les ha pasado que gente vestida de civil los haya atacado? Ah, siempre, sin duda. O sea, yo la verdad en particular no me tocó ver ningún combatiente vivo, por lo menos en algún ataque, pero me dispararon muchas veces, siempre de la retaguardia, detrás de un edificio, alguien sacó un RPG, nos disparó hacia nosotros, y después viendo el footage, viendo el material del evento, podemos ver de que las personas estaban con ropa civil, y muchas veces incluso sin cargar armas. Nosotros nos dimos cuenta que uno de los modus operandi de ellos era dejar las armas en los lugares para tratar de confundir al ejército y hacer creer de que eran civiles que estaban transitando por la zona y nunca iban armados. Siempre dejaban las armas en los lugares. Por eso encontramos tantas armas también dentro de las casas. Quiero volver a preguntar esto que te había preguntado antes, Ari, que es tu primer encuentro con civiles, ¿cómo fue? Eh, bueno, la verdad que es una experiencia dura, es triste. La verdad que vio en una gran miseria la población palestina en Gaza. Y es muy triste verlos caminar con lo que les queda puesto, o sea, lo que les queda en este mundo. O sea, perdieron todo. Yo responsabilizo directamente a Hamas. eh, y me tocó estar en uno de los corredores humanitarios dentro de la Franja de Gaza, donde pasaba gente del norte al sur de la franja promovido por el ejército, donde tenían ciertos horarios especiales. Y veías familias que llevaban todo lo que tenían, todo lo que les quedaban en carritos o al hombro, incluyendo los niños cargando sus juguetes, cargando sus mochilitas, sus cosas. No, imágenes realmente devastadoras. Nosotros, obviamente, tratando de ser lo más humanos posibles, tratamos siempre de dejarles comida, agua en el camino, siempre tomando las precauciones porque uno nunca sabe cuándo podrían estar con explosivos o algún arma.
manteniendo distancia, pero al mismo tiempo dejándole eh, l- lo que pudiéramos dentro de nuestras posibilidades en su transcurso, en su trayectoria, de hacer este suplicio lo más humano y llevadero posible Ahora, dentro de lo como difícil que es. cientista político, Ari, ¿quién les decía quién tenía el control sobre las vidas de estas personas? O sea, vos decís, nosotros los evacuábamos, ¿no? De norte a sur, o de sur a norte, perfecto. Ahora, ¿quién controlaba sus vidas en el lugar hacia donde iban? ¿Quién los lideraba en ese camino? ¿Era el ejército de Israel? ¿Era alguien local? ¿Cómo se establecían, te pregunto de nuevo como cientista político, las relaciones de poder en esos momentos? Claro, bueno, era un mix. Dentro de las zonas particulares de civiles estaba jamás dentro del control absoluto. Nosotros me tocó también otra relación con civiles que era resguardar uno de estos centros de ayuda humanitaria del HRF, no sé cómo se llama esta organización, del Gaza Fund, y podíamos ver de que seguían las instrucciones de Tzal, venían en función de lo que Tzal ordenaba a estos lugares, pero al volver a los campamentos podíamos ver dentro de las cámaras cómo jamás les quitaba la comida. Jamás los acuchillaba, jamás los asaltaba, los vengaba, muchas veces los obligaba a hacer carne de cañón para acercarse al ejército, para poder ver dónde estaban las fuerzas de nosotros ubicadas y poder detectar nuestras posiciones. Eh, creo que era un mix, creo que el ejército controlaba de facto toda la zona donde no estaba el grueso de la población civil asentada, pero dentro de esos claustros era jamás el que controlaba toda la situación. Ahora, algo muy interesante que vos lo que estás comentando todo el tiempo es hasta qué punto o hasta la profundidad de la forma en que jamás estaba inmiscuido, penetrado como parte de la población civil palestina, que era muy difícil distinguirlo, corregime si te interpreté mal. Correcto, correcto, imposible. Ahora, en ese momento, cuando vos veías eso, digamos, hacemos un fast forward, estamos en mayo 2026, y ahora quizás con esa imagen que vos nos estás contando, entendemos la dificultad de eliminar a este Hamas que hoy continúa controlando la Franja de Gaza. ¿Vos cómo lo ves? Como tú lo planteas, realmente me parece un trabajo imposible, una misión insalvable el tratar de entrar a las zonas civiles y tomar el control y sacar a Hamas desde de la raíz de los centros de civiles. O sea, tienes que pensar que hay casi 2 millones de civiles en la Franja de Gaza que que están bajo régimen de Hamas, que ellos son los que mantienen el orden, la distribución, la ley y el orden dentro de estos centros. Y el ejército no se quiere hacer responsable, no tiene la capacidad para hacerse responsable y poder entrar y resguardar y mantener el control dentro de estos lugares. O sea, habían ciertas situaciones en estos como breves contactos con la población civil que eran un riesgo para todos. O sea, no olvidar un día que llegaba la masa de gente a buscar la ayuda humanitaria y de repente un chico tiró una granada dentro de los contratistas, hacia donde estaban los contratistas americanos. O sea, tener esta mezcla de gente, la cercanía, la proximidad entre ellos, es una receta para el desastre. Ahora, Ari, más allá de, o sea, una cosa son los terroristas vestidos de civiles, ¿no? Donde, como bien vos contás, un tipo vestido de civil agarraba un arma, tiraba una granada, etcétera, etcétera. Ahora, por lo que yo escucho de vos, entiendo que hay también un Hamas civil, o sea, el Hamas que determina, civil entre comillas, pero digo, el Hamas que se relaciona con la población gazatí en los términos de decir, bueno, yo agarro la ayuda humanitaria y yo la reparto. Yo soy quien administra el día a día y el hora a hora de la franja de Gaza. Ese jamás, que insisto, yo lo llamo civil, no porque sea civil, digo civil entre comillas, ese jamás eh, podría en algún momento haber sido cambiado por otro organismo,
debiera haber sido el ejército el que tendría que haber tomado ese rol, porque al final hoy sigue vivo. ¿Cómo lo analizás? Eh, bueno, me acuerdo en algún momento este hype que hubo con milicias beduinas que estaban enfrentándose a Hamas, que querían tomar posiciones, que querían reemplazar ese vacío de poder que en teoría estaba quedando para posicionarse dentro de estos campamentos. Y creo que eso podría haber sido una opción. Creo que el ejército, me imagino que de alguna forma podría haber una opción. O sea, mantuvimos control y orden dentro de Cisjordania décadas. Me imagino que hay algún mecanismo, hay algún know-how de, de cómo hacerlo, pero sin duda debe ser muy complejo. Y las tropas regulares como yo no estamos entrenados para esa labor. O sea, si es que son soldados de la policía militar, son policías de frontera, no sé qué tropas son las ad hoc, las acorde para poder llevar una tarea de esa naturaleza, pero claramente no es el ejército regular. Ari, vos decías las milicias beduinas, los críticos al gobierno de Israel lo que dicen es, bueno, porque este gobierno o esta coalición no quería que entre la autoridad palestina. Ahora, vos que estuviste en el terreno, ¿crees que la autoridad palestina podría haber garantizado algún tipo de control frente a Hamas? Uf, una pregunta compleja porque yo descubrí una realidad que todavía nadie me puede explicar fundadamente dentro de la Franja de Gaza. Yo entré a uno de los barrios más cercanos al kibutz de Niroz, donde salieron los perpetuadores de la masacre de Niroz y de los secuestros, etcétera. Encontramos la identificación de una chica secuestrada, eh, diskits de un soldado, o sea, los dog tags de un soldado. Mm. Y en la mayoría de las casas donde encontramos misiles, encontramos armas, uniformes, banderas, etcétera, eran de Fatah, no eran de Hamas. O sea, Yo, banderas de Fatah, del partido político de Mahmoud Abbas. un partido político más Mahmoud Abbas, yo creo, mi impresión de que la narrativa, o sea, perdón, lo que yo concluyo de mi experiencia y lo que viví ahí, lo que vi, es de que esta distinción entre Hamas y Fatah dentro de la Franja de Gaza, que son enemigos acérrimos, de que tuvieron una guerra civil, de que prácticamente los exterminaron y los sacaron, etcétera, no es tal. Creo que es una narrativa política que nos conviene a ambos lados hacer esta distinción, pero que no es tal. Y yo creo que Fatah participó de forma activa dentro del 7 de octubre de la misma forma que Hamas, de forma coordinada y estuvo presente y con su uniforme y con su representación como tal de Fatah dentro del 7 de octubre. Esta es la impresión que me da a mí, eso es lo que yo concluyo de todo lo que encontré dentro de la Franja de Gaza en una de estas primeras entradas que tuve. Pero si fuera así, ¿por qué no lo hicieron también al mismo tiempo en Cisjordania? Una gran pregunta, la verdad que me imagino que por una cuestión estratégica o falta de coordinación, porque no lo hicieron al mismo tiempo en Líbano, si sabemos que estaban preparados para hacerlo con las fuerzas Radwan. A lo mejor simplemente tuvimos mucha suerte, no sé qué más decir. Claro, Ari, es muy interesante todo lo que vos estás contando porque uno tiene el análisis de afuera, pero vos estás contando lo que vos viviste, tu historia personal y tu experiencia, tus sensaciones. Y cuando Que no, vos decías que no le atribuyo a una verdad absoluta en ningún caso, solamente estoy diciendo lo que mi impresión en el campo de terreno. está más que claro, está más que claro. ¿Y a qué voy con esto? Vos decías, esta distinción que se hace entre Fatah y Hamas es una distinción que nos sirve a ambos lados. Al lado por ahí israelí que plantea la idea de una posibilidad de un futuro de convivencia con los palestinos, quizás les sirve la idea de que Fatah es un partido no extremista o no alineado a Hamas para decir hay un partner, hay alguien con quien hablar. Ahora, la pregunta que yo te hago es, estando en mayo 2026,
Hoy, por ejemplo, hubieron reuniones entre el Board of Peace y el gobierno de Israel, porque al parecer Hamas no está interesado en desarmarse. ¿Crees que alguna vez diplomáticamente Hamas diría, sí, dejamos las armas? Mira, todo puede ser, pero yo creo que dado también los libros de que encontré en inglés de propaganda dentro de Gaza y lo que un poco aprendí de su visión, de su narrativa del conflicto, creo que es muy difícil, creo que es parte de su ethos central el combatir y el exterminar el Estado de Israel. O sea, puedo, si parafrasear una cita de un libro que encontré un profesor universitario en inglés, que decía, combatimos 1000 años para liberar Jerusalén y sacrificamos millones y lo volveremos a hacer hasta que la recuperemos. O sea, está fundada parte de la ideología en este afán combativo de reivindicar estas tierras al costo y el precio que sea cual sea. Entonces, me pregunto cuál es el ethos, cuál es la razón de ser de un partido como Hamas, si es que deja de ser un partido combatiente, parte de la resistencia del Axis contra Israel. De la misma forma, Hezbollah. O sea, las negociaciones y el cese al fuego del 2024 incluían el desarme de Hezbollah por parte del ejército libanés, pero ¿dónde está eso? ¿Qué pasó con eso? Poco y nada, si es que. Y del otro lado, Ari, ¿se lo puede desarmar militarmente? Yo creo que se le puede golpear, creo que se le puede quitar capacidades, pero desarmar de forma absoluta creo que es imposible. Creo que buscar Entonces, un, ¿cómo, un mi- porque es interesante por lo que vos decís, militarmente no lo podemos desarmar, diplomáticamente no lo podemos desarmar, es una trampa, el catch 22, no hay salida. Exactamente, bueno, y nos encontramos en esa situación hoy en día, mayo 2026, de que no hay una salida. Podemos golpearlos, podemos disminuir su poder, podemos amedrentarlos, pero exterminar la capacidad de tirar misiles y de matar a israelíes, creo que es una prerrogativa muy, muy ambiciosa. No creo que es posible. Como encontrar una aguja en un pajar es encontrar un Katyusha dentro del Líbano. O sea, son miles de kilómetros túneles, casas. O sea, no hay por dónde terminar. Ari, ¿sabés que algo muy interesante que me pasa ahora escuchándote es esta idea de que muchas veces en Ben Ayurot, en este podcast, este espacio de entre líneas, tratamos de ver lo que los titulares pierden, lo que a veces no lo vemos en la realidad o en las notas periodísticas más que en las breaking news. Y vos lo que estás trayendo es un panorama duro pero real. O sea, es real. Diplomáticamente no está pasando. Militarmente fue muy difícil. Y es una realidad con la que la mayoría de los israelíes tenemos que convivir. Tenemos que convivir sabiendo que hay un grupo terrorista a 40 kilómetros de donde estamos sentados nosotros, que hizo un 7 de octubre y jura volver a hacerlo. ¿Esta es una realidad con la que podemos vivir a largo plazo para vos? Eh, Yo creo que es una realidad la que hemos vivido todos estos años. No creo que ha cambiado nada. Yo creo que el ímpetu que tienen de hacer un 7 de octubre no es nuevo. Simplemente tuvieron la racha de suerte en que lo lograron hacer, nos lograron tomar de sorpresa. Pero yo creo que lo hubieran intentado hacer antes y creo que lo seguirán volviendo a hacer. Pero aquí lamentablemente consiste en un juego del gato y el ratón, del, del policía y el ladrón. O sea, ¿quién va primero? ¿Quién va ganando? ¿Quién toma la delantera? Pero terminar el juego de por sí me parece que es prácticamente imposible. O sea, no, mientras exista una masa importante de población palestina dentro de estos territorios o, o de Hezbollah, eh, creo que el juego se va a mantener.
y va a ir solamente evolucionando y va a ir rotando de naturaleza. Y simplemente por nuestra eh, ventaja militar tecnológica, podemos resguardar y podemos garantizar la seguridad del Estado de Israel en gran medida, pero no de forma absoluta, y eso mantener cierta estabilidad y cierto equilibrio dentro de las fuerzas y poder mantener una paz armada, por así decirlo. Pero tengo una pregunta para hacer. Hoy hablaba con otra persona y me decía, nosotros nos tenemos que acordar que así como hay gente en Israel que quiere la paz y que quiere vivir en paz y que quiere tener la oportunidad de tener límites y vecinos y convivir con ellos, tenemos que entender que de todo otro lado también la hay. O sea, en Gaza hay gente que quiere vivir en paz, en el Líbano hay gente que quiere vivir en paz, en Jordania, en Egipto, etcétera. Lo que vos me estás diciendo suena a que no hay gente en Gaza, más allá de jamás, que no hay gente en Gaza que quiera vivir en paz con Israel. No, Eso no, en es... lo absoluto. Por el contrario, yo creo, aspiro, tengo realmente, no me consta, pero tengo la esperanza de que la gran mayoría de la gente sí sea gente que quiere vivir en paz y que están libres de polvo y paja, o sea, que no tiene ninguna culpa y no tiene ninguna responsabilidad dentro del 7 de octubre. Yo creo la gran mayoría de eso, y como siempre pagan justos por pecadores. El problema es cómo está estructurada la organización política y el poder, y a dónde ha decantado el poder dentro de estos lugares. En Hamas, con Hamas y con Hezbollah. Son gente que acumula el poder, que responde a necesidades de la sociedad básicas que ningún otro actor estatal las puede resolver, ganando cierta afinidad y cierto apoyo, respaldo parte de estos grupos, inyectando una fuerte dosis de propaganda constantemente en contra de Israel. Pero Eh, entonces no está ahí la solución. O sea, en otro grupo, en que sea otro el liderazgo y otro el administrador, digamos. O sea, este consorcio está mal administrado, traemos otro administrador, capaz que funciona bien. es una posibilidad. La pregunta es quién. Es quién y cómo haces ese traspaso de poder. Yo no veo jamás muy interesado en pasar la batuta a nadie más. Y ese silencio creo que tenemos acá dice mucho más de todas las palabras que podemos tener nosotros para cerrar, Ari. Quiero agradecerte profundamente por haber estado acá con nosotros, no solo por tu tiempo, sino también por la honestidad brutal, ¿no? Que tanto te Un gusto. caracteriza, pero de compartir lo que se vive ahí adentro, ¿no? De donde los análisis de escritorio se quedan cortos y esta realidad que nos mostrás que es mucho más compleja y muchas veces más embarrada de la que se cuenta en los medios, para nosotros escuchar y darle la oportunidad a los oyentes de escuchar de primera mano lo difícil que es desmantelar la estructura como la de Hamas, tanto en el campo de batalla con lo que vos nos contaste, como en los pasillos diplomáticos, nos ayuda un poco quizás a bajar a tierra, ¿no? Esta idea de que no hay soluciones mágicas. Eh, no sé cómo lo ves vos, si tenés algunas palabras para cerrar. Me gustaría ser más optimista, pero lamentablemente no veo una solución práctica al corto plazo. Yo creo que lo que pasó el 7 de octubre y el desenlace de situaciones que se llevaron atrás después del 7 de octubre solamente garantizan de que sigamos en un estado permanente de guerra, lamentablemente. O sea, yo no tendría ninguna expectativa de una paz duradera, sino simplemente una paz armada. Es decir, seguir siendo poderosos, seguir siendo fuertes, seguir concentrando poder, desarrollo tecnológico, el cual nos dé una ventaja comparativa frente a nuestros enemigos, lo cual nos los disuada de seguir tratando de combatirnos. Y lamentablemente creo que esa es la mejor opción que tenemos hasta por ahora. Si existiera la posibilidad
Si me preguntan de que trajeran tropas desde el extranjero, este Peace Committee, de que ellos efectivamente lograran tomar el, el poder de Hamas dentro de la Franja de Gaza, yo creo, soy el primero en apoyarlo y en votar por ellos, pero lo veo un poco irreal. Yo creo que implicaría por lo menos a estas fuerzas venir a combatir a Hamas, o simplemente ser un títere y ser un peón de Hamas dentro, como lo es la UNIFIL dentro de Líbano, que me tocó estar ahora con ellos y simplemente están ahí en el metro del campo, medio del campo de batalla, y lo único que les falta es cargar los misiles de Hezbollah. O sea, Eso lo no. dejamos para otro capítulo que ya te vamos a llamar de nuevo para hablar del norte de Israel. Creo que también tenés mucho para contar allí. Pero no te queremos robar más de tu tiempo, Ari. Quería agradecerte nuevamente por tu franqueza, por ayudarnos a entender una vez más qué es lo que realmente pasa entre líneas, que es el nombre de este programa. Gracias enormes y estamos en contacto. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Estamos en contacto. Un abrazo, Ari, chao, chao. Un abrazo. Chao, chao.